El día en que la muerte decidió rondar el pequeño valle, el viento llegó antes que ella, arrastrando polvo, hojas secas y un presentimiento que se clavó en el pecho de todos como una espina invisible. Nadie escuchó los pasos del guerrero apache cuando apareció entre los árboles, cubierto de cicatrices y silencio, pero el destino sí lo había oído desde hacía mucho tiempo, esperando el instante exacto para cruzar su camino con el de una mujer que ya había perdido demasiado. Ella se llamaba Mariana, una campesina viuda que había aprendido a vivir con la espalda doblada por el trabajo y el corazón endurecido por la ausencia. Desde que su esposo murió en una emboscada años atrás, su vida se redujo a la tierra, al maíz que sembraba con manos cansadas y a los 2 pequeños cuerpos que dependían de ella para todo. Sus mellizos, Mateo y Luz, eran su única razón para seguir respirando. 2 criaturas frágiles con ojos grandes y curiosos que no entendían por qué su madre miraba el horizonte con miedo cada vez que el sol se ocultaba. Aquel atardecer, mientras Mariana regresaba del campo con los niños, el cielo se tornó rojo como una herida abierta. El sonido de cascos rompió la calma, y antes de que pudiera reaccionar, un grupo de hombres armados emergió del camino polvoriento. No eran soldados ni campesinos, eran saqueadores, hombres sin nombre ni misericordia, que habían aprendido a sobrevivir robando el poco pan de los más débiles. Mariana apretó a sus hijos contra el pecho, sintiendo cómo el miedo se le subía por la garganta, paralizándola. Uno de los hombres la empujó al suelo. El polvo le llenó la boca, y el llanto de los mellizos se mezcló con el latido desesperado de su corazón. En ese instante, cuando todo parecía perdido, el aire cambió. No fue un ruido fuerte ni un grito, fue una presencia. Una sombra se movió entre los árboles con la precisión de un animal salvaje. El primer saqueador cayó sin entender qué había pasado. Luego el segundo. El miedo cambió de bando en cuestión de segundos. El guerrero apache se reveló como una fuerza imparable. Su cuerpo se movía con una calma aterradora, como si cada paso estuviera guiado por una promesa antigua. Sus ojos, duros como piedra, no mostraban odio, solo determinación. En pocos minutos, los hombres huyeron, dejando atrás armas, polvo y vergüenza. El silencio volvió a caer, pesado, casi irreal. Mariana levantó la vista con el rostro cubierto de lágrimas y tierra. Lo vio de pie frente a ella, alto, imponente, con marcas de batallas pasadas grabadas en la piel. Pensó que aquel hombre debía ser parte de una leyenda, no de la realidad. Él no dijo nada. Se limitó a observarla, luego miró a los niños que lo miraban con asombro, sin miedo. Algo en esos ojos pequeños logró atravesar la coraza que el guerrero había construido durante años. Su nombre era Taza, y había pasado la mayor parte de su vida luchando. Había visto morir a su familia, su tribu dispersarse, su mundo desaparecer bajo el avance implacable de otros hombres que no entendían la tierra, solo la posesión. Desde entonces, vagaba solo, defendiendo a quien lo necesitara, no por esperanza, sino por una deuda silenciosa con los espíritus de los que ya no estaban. Acompañó a Mariana hasta su choza sin pedir nada a cambio. Ella caminaba con cautela, sin saber si debía confiar, pero algo en su presencia le daba una sensación extraña de seguridad, como si por primera vez en años no estuviera completamente sola. Los mellizos no se separaron de él en todo el camino, caminando a su lado como si lo conocieran de siempre. La choza era humilde, apenas 4 paredes de madera y barro, pero estaba llena de vida. Taza observó cómo Mariana preparaba una comida sencilla con lo poco que tenía, cómo compartía cada bocado con sus hijos antes de probar ella misma. Aquello le recordó un pasado que había enterrado muy profundo. Aceptó quedarse esa noche, vigilando desde fuera como un guardián silencioso. Esa noche, mientras el fuego crepitaba y los niños dormían, Mariana habló. No sabía por qué, pero las palabras salieron solas. Le contó de su esposo, de la soledad, del miedo constante, de cómo cada amanecer era una batalla más dura que la anterior. Taza escuchó sin interrumpir, dejando que su silencio fuera un refugio. Por primera vez en años, alguien escuchaba sin juzgar, sin apurarse, sin prometer nada que no pudiera cumplir. Los días siguientes, Taza no se fue.
Ayudó en el campo, reparó la choza, enseñó a los mellizos a respetar la tierra. Mariana lo observaba desde lejos, confundida. No entendía por qué un guerrero, alguien tan marcado por la violencia, podía ser tan cuidadoso con sus hijos, tan paciente con la vida sencilla que ella llevaba. Poco a poco, la presencia de Taza empezó a sanar heridas que Mariana creía incurables. Pero el pasado no se olvida tan fácilmente. La gente del valle comenzó a murmurar. Un apache entre ellos despertaba miedos antiguos. Algunos hombres lo miraban con desconfianza, otros con odio. Mariana sentía como la amenaza crecía, como una tormenta silenciosa. Temía por sus hijos, temía por Taza, temía por sí misma. El amor, aún sin nombre, empezaba a nacer, y con él, el miedo a perderlo todo otra vez. Una noche, el conflicto estalló. Un grupo de hombres del valle, armados y cegados por el temor, decidió enfrentarlo. Mariana se interpuso, temblando, suplicando que se fueran. Los mellizos lloraban, aferrados a su vestido. Taza dio un paso al frente, no con armas, sino con palabras. Habló de la tierra, del dolor compartido, de cómo el odio solo deja más vacío. Sus palabras, simples pero profundas, hicieron dudar incluso a los más enfurecidos. No todos escucharon. Un disparo rompió el aire. Taza cayó al suelo, la sangre manando de su costado. El grito de Mariana desgarró la noche. Los hombres huyeron, dejando atrás el peso de su culpa. Mariana sostuvo a Taza, sintiendo cómo la vida se le escapaba entre las manos como ya había pasado antes. Pero esta vez, se negó a rendirse. Durante días lo cuidó, sin dormir, sin comer, rezando a todos los dioses que conocía y a los que no. Los mellizos ayudaban como podían, trayendo agua, hablando con él, contándole historias. Taza sobrevivió, y en ese límite entre la vida y la muerte, algo en él cambió para siempre. Comprendió que ya no luchaba solo por recuerdos, sino por un futuro que no sabía que deseaba. Cuando se recuperó, el valle también había cambiado. Los hombres que lo habían atacado pidieron perdón. No fue fácil, ni inmediato, pero el ejemplo de Mariana, su valentía y su compasión, empezó a transformar a la comunidad. Taza decidió quedarse, no como guerrero, sino como hombre. Aprendió a sembrar, a reír, a vivir sin la constante necesidad de pelear. El amor entre Mariana y Taza creció despacio, con respeto y paciencia. No fue un amor de cuentos rápidos, sino uno construido sobre heridas compartidas, sobre silencios entendidos, sobre la certeza de que juntos eran más fuertes que separados. Los mellizos lo aceptaron como padre mucho antes de que él se atreviera a verse como tal. Pasaron los años. El valle floreció. La choza se convirtió en un hogar lleno de risas. Taza dejó de ser solo un guerrero apache y se convirtió en un símbolo de redención. Mariana dejó de ser solo una viuda y volvió a ser una mujer que soñaba. Juntos, demostraron que incluso en los lugares más rotos, el amor puede echar raíces. Y así, la historia que comenzó con miedo y violencia terminó siendo un canto a la esperanza. Una prueba de que nadie está condenado a ser definido por su pasado, de que incluso las almas más cansadas pueden encontrar un nuevo propósito. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que siempre hay una segunda oportunidad esperando ser tomada. Apoya este mensaje con tu like, suscríbete al canal y sigue acompañándonos en historias que nos recuerdan que, aun en la oscuridad, el amor siempre encuentra la manera de salvarnos.